Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Cabrera y queremos continuar con la serie que estamos viendo de HTML. En el capítulo anterior vimos sobre cómo se construye un fichero HTML, cuáles son sus nodos principales. También vimos qué es una etiqueta, qué es un atributo, cómo se construye o cuál es la estructura de un elemento. Vimos también algunas de las etiquetas más utilizadas. Creamos una lista ordenada y una lista desordenada. Lo que son los elementos vacíos, que básicamente son los que no tienen contenido. Y básicamente, si hacemos una recapitulación rápida sobre lo que es los elementos, los nodos principales de HTML, recordemos que tenemos el doctype, que es donde definimos cuál es el tipo de documento. En este caso sería doctype HTML. Creamos el meta, que en el meta es donde va la información técnica del fichero, como el título, las palabras reservadas, el viewport y el juego de caracteres, que como se mencionó, lo más frecuente o lo más recomendable es usar UTF-8. También vimos lo que es el body, que básicamente es la otra parte o la parte donde se muestra toda la información al usuario. Es lo que se muestra en el navegador. Y dentro estará todo el contenido visible. Allí es donde básicamente vamos a estructurar o vamos a armar nuestro contenido. Si recordamos, la clase anterior hice énfasis en lo que es un elemento, básicamente porque es lo que más utilizamos cuando estamos creando o estructurando una página web o estamos formateando un código HTML. Recapitulando o recordando, básicamente tenemos la etiqueta de apertura. Dentro de la etiqueta de apertura tenemos lo que son los atributos. Cada etiqueta tiene una serie de atributos y están los atributos globales, que son básicamente los que podemos incrustar o incluir en todas las etiquetas. Tenemos el contenido y la etiqueta de cierre, que su particularidad básicamente es que tiene un slash para cerrar dicha etiqueta. Valga la redundancia, cerrar esa etiqueta. Entonces tenemos etiqueta de apertura, contenido y etiqueta de cierre. Y todo eso es lo que llamamos elemento en HTML. También vimos algo sobre CSS y si recordamos, CSS utiliza lo que son los selectores. Los selectores básicamente son las etiquetas o el nombre de la etiqueta que vamos a utilizar. También podemos utilizar en CSS los que son los selectores de clase o los selectores de ID. También se puede utilizar lo que son los selectores de atributo y todo esto lo veremos en la clase correspondiente de CSS. En realidad no hay una clase de CSS, sino será una serie completa dedicada a CSS. Eh, bueno, básicamente continuamos con lo que es HTML y veremos un poco de código y hablaremos más a profundidad sobre los elementos y las etiquetas de HTML. Acompáñame. Una de las cosas que quería mencionar, básicamente sobre el tema de los elementos vacíos, es que, por ejemplo, si vemos acá en la imagen, tenemos lo que es la etiqueta, imagen, los atributos y ya. Sin embargo, muchos programadores, muchos desarrolladores utilizan lo que es el slash como cierre de etiqueta. Esto es independiente, o sea, eso va a depender de cada quien si lo quieres usar o no. Por lo general, no se utiliza, no es necesario, pero es como es una manera de decirle a la etiqueta o al elemento vacío que se está como autocerrando. Otra cosa también que quería mencionar sobre el tema de los atributos es que los atributos, como por ejemplo el del ancla o el A, cuando le ponemos href para agregar un enlace, no necesariamente pudiese llevar comillas. Por ejemplo, si tenemos acá, le ponemos https google.com, ¿ya?
Y si le damos clic aquí, nos redirige a Google. Pero, ¿qué pasa si lo ponemos sin comilla? Si le ponemos sin comilla, él va a funcionar de la misma manera. Lo correcto o digamos que la recomendación es que se utilice comilla para insertar los valores de los atributos. Porque, por ejemplo, supongamos que aquí en al, o ponemos otra, una etiqueta, un atributo nuevo, title. Si le ponemos aquí es el logo más bonito de Firefox. Si le ponemos el logo más bonito de Firefox, cuando movamos el cursor por la imagen, eso aplica para cualquier elemento, bien sea para el href, incluso si le hacemos un copy, lo copiamos, un copy paste, podemos ver que aplica del mismo modo. ¿Ya? El logo más bonito de Firefox. Si lo ponemos entre comillas, vamos a delimitar, vamos a identificar que todo eso es el valor de ese atributo. ¿Ya? Ahora, si lo dejamos sin comilla, vamos a ponerlo con la imagen. Si lo dejamos sin comilla, va a ocurrir algo. Y es que solo va a tomar al primer elemento, o el primer valor, o el primer texto, como lo ven. Entonces, para que toda esta cadena de caracteres se tome como el valor de ese atributo, en este caso el title, es necesario agregarlo en comillas. Otra de las cosas importantes es que es independiente si usamos comillas doble o si usamos comillas el apóstrofe. Es independiente. Lo que sí es que si abrimos acá, utilizamos la comilla simple, tenemos que cerrar con comilla simple, porque si usamos una comilla doble y en el otra comilla simple, va a dar un error y va a hacer que se rompa nuestro fichero. Otra de las cosas también que quería mencionarle es que podemos utilizar comillas dentro de comillas, pero es importante que utilicemos la comilla del otro tipo. Por ejemplo, si aquí tenemos comilla simple o la apóstrofe, ponemos el logo más bonito de Firefox. Ponte que queremos poner Firefox entre comillas, dense cuenta que aquí estoy utilizando el otro tipo de comilla que no es la que está básicamente arropando a, a nuestro valor del atributo. Tenemos aquí que comenzamos con la comilla simple y cerramos con la comilla simple. Y dentro utilizamos las comillas doble. Esto también es válido. En este caso usamos la comilla doble internamente, pero puede ser el caso de que lo utilicemos al revés. Abrimos aquí con comilla doble, cerramos con comilla doble y el elemento, vamos a ponerlo por aquí, sea comillo simple. Dense cuenta que le agregamos a bonito la comilla simple. Esto es muy útil en el caso de que necesitamos como que hacer énfasis a los elementos que no se ven a simple vista, como en el caso del title. Del mismo modo que esta etiqueta, ya que estamos utilizando la etiqueta o el elemento de imagen, nosotros, si recuerdan, utilizamos lo que es estas reglas para nuestra imagen. Incluso este es un selector de elementos. Recordemos que un selector de elementos es básicamente cuando en CSS llamamos o invocamos a el elemento, al nombre directo del elemento. Si nosotros comentamos esta parte, le quitamos esas reglas, así es el valor por defecto que tiene esa imagen. Pero digamos que existen atributos, como mencioné en su momento, así como mencioné anteriormente, existen atributos para cada elemento. En el caso del elemento o de la etiqueta imagen, existen los atributos
src, que es para la ubicación del fichero, al, que es el mensaje de alternativa en el caso de que se rompa o falle la carga de la imagen, el title, que es para cuando pasamos el cursor por encima de la imagen, nos muestre un título de esa imagen. También tenemos el width, que básicamente esto se pudiese aplicar, que lo más recomendable es que se aplique en CSS como lo habíamos hecho, pero también es necesario que los conozcamos. Por ejemplo, si le ponemos 150 de width, esto nos dice que son 150 píxeles. Se fue. 150, 1500. ¿Me equivoqué? Puse 1500. Sí, 1500. 1500. Le decimos que 150 píxeles y ese es el tamaño que nos da. El height es el alto de la imagen. Entonces, aquí tenemos el 200. Lo correcto es que pongamos, para que tenga una forma uniforme, le ponemos 150 por 150. Bueno, básicamente estos son los nuevos atributos que estamos insertando en el tema de las imágenes. Existe también los que son los atributos booleanos. Los atributos booleanos básicamente son los atributos que no tienen un valor por defecto, no tienen un valor como tal, sino que es, digamos que se describe con una única palabra. Por ejemplo, en el caso de los formularios, vamos a poner aquí un formulario rapidito, un input tipo text. En los formularios o los input tipo text se ven de esta manera. ¿Ves? Es para agregar contenido. Los atributos booleanos son básicamente, como mencioné, tienen una sola palabra, se definen de una sola palabra, no tienen como el nombre y el valor, sino que si nosotros le ponemos disable, le indicamos de que no podemos escribir, está deshabilitado ese elemento. Esto es lo que hacen los atributos booleanos. También se pudiese utilizar de la siguiente manera. Disable es igual a disable. Tiene el mismo resultado. Pero de forma más fácil y más sencilla, los atributos booleanos, como son atributos booleanos, se coloca de esta manera y así identificamos de que ese elemento no puede ser modificable. ¿Ya? Eso básicamente se utiliza más que todo cuando vemos lo que es a nivel de programación. Supongamos de que estás llenando un formulario para ingresar a una fiesta, por ejemplo. Pero si eres menor de edad y no cumples con esa condición de tener, por ejemplo, mayor de 18 años, te deshabilita el botón, te deshabilita el formulario o te deshabilita básicamente esa vista. Y esta es una manera de poder hacerlo. Otra cosa, bueno, como mencioné, como lo que hablé ahorita, el tema de las comillas simples, las comillas dobles, podemos básicamente elegir cualquiera. Es mi recomendación que utilicemos el tema de las comillas dobles para HTML. ¿Por qué? Porque cuando vean o espero que toquemos el tema de programación como tal, un lenguaje de programación como es el caso de JavaScript o un lenguaje de programación a nivel de backend como es en el caso de PHP, por lo general utilizan lo que es la comilla simple y cuando se fusiona o se unen dos variables, que esto se llama concatenar, se concatenan dos variables, a ver si vamos a hacer uso del apóstrofe o la comilla simple. Es mi recomendación que utilicemos en el caso de HTML siempre comillas dobles. Una cosa importante que quería mencionar, como por ejemplo vimos ahorita el caso de las comillas, que podemos incluir comillas dentro de comillas en el caso de los atributos. ¿Qué pasa si queremos agregar ciertos elementos en HTML
y, por ejemplo, no queremos que se rompa nuestro fichero. Suponiendo. Ponte que tenemos acá un párrafo. Vamos a sacar los párrafos. Ponte que queremos, no sé, agregar o mostrar en nuestro contenido un código. Imaginemos que vamos a mostrar cómo se crea un elemento. Si queremos mostrar cómo se crea un elemento, o queremos crear básicamente un elemento, ponte que sea el elemento imagen, y le decimos que tiene un src. Básicamente esa es la nomenclatura o el código para generar una imagen. Sin embargo, no podemos ver que se muestre. Ahora, una manera de mostrarlo puede ser agregando lo que son las entidades. Son caracteres especiales. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo que queremos mostrar es una imagen, podemos decir con el carácter especial ampersand lt, que básicamente esto es igual a esto. lt básicamente es igual a esto, a lo que es el menor que. Entonces decimos que imagen src es igual y el mayor que se utiliza lo que es el gt o el gt. Y aquí podemos mostrar o identificar de una manera más clara este código o este elemento que queremos mostrar. Esto es importante básicamente cuando queremos mostrar nuestro contenido y que lo escape el HTML. Por ejemplo, son códigos HTML y si nosotros vamos a agregar básicamente una codificación en HTML, el navegador lo va a identificar como código que tiene que estructurar y mostrar de tal manera como una especie de nodo, porque a la final HTML lo que hace es que crea nodos dentro de su estructura. Entonces, si lo queremos mostrar como contenido, por lo general, básicamente lo que tenemos que utilizar es este tipo de código especiales. También podemos utilizar lo que son las comillas con el quote. Es lo mismo, ampersand, siempre vamos a escapar con el carácter especial, con el ampersand. Entonces le ponemos el quote y nos genera la comilla. Y si queremos poner doble comilla, lo que tenemos que hacer es repetir el código. ¿Ya? No, el mismo ampersand como tal, si también lo queremos mostrar, se puede utilizar con el ampersand AMP. Es como la abreviación. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Otra cosa que podemos ver, que podemos mostrar, quitemos esto para que se vea más limpio. El tema de los comentarios en HTML. Es muy importante el tema de los comentarios y les recomiendo que siempre utilicen, bueno, más que todo cuando toquemos temas de programación. Cuando toquemos temas de programación es importante que utilicemos o vamos a utilizar bastante lo que son los comentarios. Sin embargo, aquí en nuestro código HTML, supongamos de que estamos programando de forma colaborativa. Esto quiere decir que programamos con un compañero, con un grupo de compañeros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Básicamente, todo esto, supongamos que estamos estamos estructurando nuestro sitio web y queremos que aquí, en esta sección, antes de las listas, se muestre una imagen, por ejemplo, no sé. Entonces, aquí en las listas yo le puedo decir a mi compañero, bueno, vamos a hacerlo de forma más manual, los comentarios se agregan con el signo de exclamación, cierre de signo de exclamación, dos puntos, bueno, aquí automáticamente me lo completo, dos puntos, el contenido que queremos agregar, dos puntos, no, dos guiones, perdón, el contenido que queremos agregar,
dos guiones y cerramos con el mayor que. Abrimos con el menor que, signo de exclamación, dos guiones, nuestro contenido o nuestro comentario y cerramos con los dos guiones y el mayor que. Entonces aquí podemos decirle, Carlos, por poner un ejemplo, aquí agregamos la imagen para las listas, por ejemplo. Y este contenido no se va a mostrar en nuestro viewport o en nuestro navegador. Recuerden que viewport es la sección que se está mostrando en ese momento en el navegador. Entonces, estos comentarios nos ayudarán tanto a nosotros en el futuro si queremos agregar alguna sección en específica, queremos agregar una nota en particular de lo que estamos haciendo, o si queremos dejar una nota para un compañero con el cual está colaborando en nuestro proyecto. Así que es importante que tengamos en cuenta, tengamos claro el uso de los comentarios en HTML. Otra de las cosas que quería que viéramos es el tema de los meta, que ya lo vimos en la clase anterior. Vimos algunos de los elementos principales en el tema de los metas, que básicamente es el meta, que es el juego de caracteres. Aquí estamos utilizando UTF-8, que es el más recomendado, porque si queremos agregar bien sea algún carácter en chino o en otro idioma, con el UTF-8 podemos utilizarlo. El meta del viewport, que básicamente lo que hace es que redimensiona nuestra sección o nuestro viewport a cualquier dispositivo. Vimos el title, que si recuerdan es el que agrega el nombre en la pestaña del navegador. Pero también tenemos otros que son importantes, digamos. Algunos de ellos es esto que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, es el meta. Vamos a hacerlo de forma más manual. El meta, le ponemos, lleva de name, mejor dicho, author, y lleva un content. Esta es la estructura para la mayoría de los metas. En este caso yo le voy a decir que el autor de esta página es Arturo Cabrera, o sea, yo. En este caso ustedes tienen que agregar es su nombre o su name. Le colocan el meta, author en inglés, y en el contenido de esta forma con content. Básicamente, si se dan cuenta, tiene una estructura diferente a los que son los elementos del body. ¿Ya? Entonces, aquí los metas tenemos que ponerle el name, en este caso es el author, y en el content le ponemos el contenido, que básicamente en este caso es el nombre del autor o del programador que está desarrollando el sitio web. Otro de los metas es el meta description. Entonces le ponemos name description y el content le ponemos el contenido de lo que va a tratar nuestra página o nuestro sitio web. En este caso es un tutorial sobre HTML. Desarrollar sitios web. Entonces, el contenido básicamente es la información de lo que va a tratar nuestro sitio web. Esto también ayuda básicamente en lo que es el buscador, en los buscadores y en el SEO. Otros tipos de metadatos básicamente son unos, digamos, entre comillas, externos, que son los Open Graph. Algunas de las redes sociales o algunos de los contenidos que consumimos de manera frecuente utilizan este tipo de metadatos.
El Open Graph, básicamente, eso lo inventó Facebook para proveer metadatos digamos que de una manera más eficiente. Básicamente podemos ver toda la información directamente en su sitio web oficial. Aquí describen de una manera, bueno, básicamente esta información está en inglés, pero nos explica de forma detallada todo lo que podemos agregar. Por ejemplo, si se dan cuenta, el title lo agrega con una estructura diferente. Le agrega el meta, pero en vez del name le pone property y le ponen un prefijo OG de Open Graph, dos puntos seguido del title, el content sí se mantiene y agrega el contenido, la información que queremos que se muestre. El type, aquí en este caso va a agregar un video, perdón. Entonces pone property, el prefijo OG y le pone el type. En este caso es un video. Una URL, lo mismo, property, el prefijo OG, .ur y el enlace. De todas formas, estaré dejando en la descripción este enlace para que le echen un ojito y vean con más detalle todo lo que ofrece lo que son los metas de Open Graph. Otra cosa que sí nos compete, ¿verdad? Es el tema de las imágenes. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una red social, ven que se muestra en la pestaña del sitio un pequeño emoji, un pequeño icono. Eso también podemos agregarlo nosotros de forma personalizada. Entonces lo que vamos es al código. Esta sección, todo esto que estamos hablando está en la sección del head. ¿Ya? Entonces lo ponemos antes de lo que son los estilos de CSS. Por ejemplo, un uso que le podemos dar a los comentarios es agregar, dividir, digamos, las secciones. Por ejemplo, en este caso ponemos cdn a fuente. Aquí están los estilos CSS. Y dejamos esta sección para los que son los metas como tal. Le decimos que un link básicamente es como la estructura de CSS rel, pero en vez de decir que es un style sheet, ¿verdad? Como en el caso de CSS, le decimos que es un icon. Y le decimos que en el href o la ubicación de ese fichero probemos con la imagen esta. Que si vemos, si la ubicamos, está en aquí. Está en imágenes el nombre del fichero. Imágenes, el nombre del fichero. No me lo está mostrando. Para ver, aquí creo que debería poner. Bueno, aquí por lo que vemos es el tema de que escribimos mal imágenes. Si agregamos, ahí está la imagen. Como pueden ver, le podemos agregar cualquier tipo de imagen. Anteriormente se utilizaba solo que eran los ficheros con la extensión .icon, pero al día de hoy podemos agregar cualquiera. Si nosotros agregamos una imagen tipo icon, lo que tenemos que especificar por acá es que la imagen es de tipo icon y sería con el icon.
Bueno, básicamente esta es la manera de nosotros mostrar una imagen personalizada. Por lo general se suele utilizar el logo de nuestro sitio web, el logo de nuestra marca, para poder mostrar la información. En este caso, el icon o el icono descriptivo. Si pueden ver, por ejemplo, yo le voy a hacer a mi sitio web, yo tengo lo que es mi logo, que básicamente es este de aquí. Igual también los invito a que le den una revisada, le den una chequeada. Ahí hay un blog, es un poco más técnico. Y nada, pueden ver cosas interesantes. Por último, y no menos importante, merece la pena mencionar el tema de los idiomas o los lenguajes. Nosotros por lo general, bueno, como vieron, mejor dicho, en la parte inicial, el primer capítulo, vimos de que se creó la estructura de HTML y este nodo principal o el nodo root, para los que van siendo la serie, el nodo root del HTML es esta etiqueta o este elemento HTML, donde por defecto Visual Studio Code, como me crea el idioma en inglés. Como mi lengua nativa es español, ¿verdad? Yo lo cambio aquí a es de español. Sin embargo, es necesario resaltar o destacar de que el idioma español es muy amplio. Y por ejemplo, si nosotros estamos creando una página para México, fuera o es necesario que creemos acá es MX para identificar a los motores de búsqueda de que nuestro contenido básicamente está relacionado o está creado para el idioma mexicano. Bien sea si es MX para México, es para España, S para Ecuador, VE para Venezuela y así sucesivamente. Por lo general pudiese funcionar que lo utilizamos como es y digamos que básicamente de forma general el idioma es español, pero también sería importante o sería, eh, digamos que sería útil si lo utilizamos con esa especificación. En mi caso, bueno, ahorita estoy en Ecuador, vivo en Ecuador, así que pondré S. Otro tema es que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos o creamos un párrafo, ¿verdad? Aquí podemos utilizar también este atributo. Si supongamos que estamos acá, estamos escribiendo, creando todo nuestro contenido en español, pero una sección la creamos en inglés. Vamos a hacer un ejemplo práctico aquí. Supongamos que is a practice. Entonces, si escribimos en inglés, ¿verdad? Creamos este párrafo en inglés, es importante, es necesario especificarle a los motores de búsqueda que esa sección está en inglés. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con el atributo language o lang. Y le decimos que es inglés. Eso es importante porque estamos especificando a los motores de búsqueda que esa sección o ese bloque de código está escrito en inglés. Recuerden que básicamente la principal función de HTML es dar al texto una estructura y un significado. O sea, en términos más técnicos sería darle semántica a nuestro código o a nuestro fichero HTML. Entonces, ya hemos visto lo que es un encabezado, que también lo podemos llamar como los títulos, o el título principal está del H1 al H6. Si recuerdan lo que vimos anteriormente, les mencioné que los más utilizados es el H1 y el H2 y en algunos casos, cuando hay un título de menor relevancia o de menor importancia, se utiliza el H3. Si vamos a crear una estructura jerárquica, básicamente se viera de la siguiente manera.
tenemos el título principal. Tenemos el título principal, que es el título, es el tema de lo cual se hablará en la página. Lo normal, lo recomendable es que exista un H1 por página. Los demás pueden ser H2 o H3, pero es recomendable que haya un H1 por página. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en este caso, serie de HTML, ¿verdad? Creamos el serie de HTML, podemos crear acá un párrafo que básicamente podría ser la descripción de nuestra página o de nuestro contenido. Podremos poner esto, es una serie de HTML donde vamos a aprender todo lo relacionado con este lenguaje. Entonces, luego tenemos el H2, donde pudiese ser que ponte que en este tema vamos a hablar sobre los elementos más importantes en HTML, por ejemplo. Elementos importantes en HTML. O los elementos más importantes de HTML. ¿Ya? Aquí vamos a tener el subtítulo, básicamente es el título secundario o el título de menor importancia o relevancia. Como vamos a hablar, como hablamos del título importante o el título principal, que es la serie de HTML, en el título secundario es de lo que vamos a mencionar o lo que vamos a hablar de forma más puntual, que en este caso serían los elementos más importantes de HTML. Pudiésemos colocar acá también una breve descripción de qué es cuáles son esos elementos. Entonces pudiésemos mencionar que los elementos más importantes son aquí podemos decir que los elementos más importantes son los elementos más importantes son los títulos, los párrafos. Es más, esto pudiésemos hacerlo de una forma más interactiva con las listas. Si recuerdan lo que vimos anteriormente, el tema de lista, podemos poner los elementos más importantes son, dos puntos. Y creamos una lista desordenada, que es con la etiqueta UL. Y creamos li, aquí le voy a dar un shortcut o una abreviación en el tema de Visual Studio Code. Si yo voy a crear, por ejemplo, una lista de 5 elementos, yo le doy li asterisco y le pongo 5. Entonces, aquí le estoy diciendo, le estoy indicando básicamente a Visual Studio Code que me cree 5 elementos para esa lista. Tenemos aquí, entonces, creamos los que son los títulos, que si recuerdan van desde el H1 al H6. Entonces, títulos, vamos a poner entre paréntesis, ya les mencioné sobre los caracteres especiales, LT, H1 y GT. Entonces creamos y básicamente ahí lo que le están poniendo es la etiqueta H1 a la etiqueta H6. Y esto se verá de la siguiente manera, del H1 al H6. Porque si recuerdan lo que les mencioné hace un momento, si yo coloco aquí directamente la etiqueta H1, ¿verdad? No me las va a tomar. Así coloque una sola. Lo que me puede es romper el documento. Aquí tenemos títulos de H1 al H6, los que son los párrafos. Entre paréntesis, colocamos LT P. Vamos a ponerlo así, P.
y YT y cerramos paréntesis. ¿Sí ven? Párrafos. Otro, ¿cuál sería? El de las imágenes, que son los elementos vacíos. Y así va quedando por el momento. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros estructuremos nuestro documento? Eso es importante porque a nosotros también nos interesa que nuestro contenido sea priorizado. Por eso es recomendable que la estructura de nuestro contenido esté hecha de la mejor manera. No es lo mismo y también de una manera visual nos ayuda a nosotros a entender mejor el código. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si tenemos este código aquí con la semántica correcta, a tener esto de esta manera. No es lo mismo a tenerlo de esta manera. Y el contenido, de igual modo, se mostrará de una forma completamente visualmente nada agradable. ¿Cierto? Tanto a nivel de código como a nivel visual para los usuarios. Entonces, por esto, y para que en el futuro vayamos a utilizar cualquier lenguaje de programación, ya tengamos una base de cómo crear código de una manera correcta. Hablando de importancia, hay una etiqueta que hace énfasis en un tema en particular. Por ejemplo, si estamos hablando aquí, a ver, de este que hemos, es una serie de HTML, ok. Si estamos hablando aquí de que es una serie de HTML donde vamos a aprender y queremos hacer énfasis, ¿verdad? En HTML o aprender, lo que podemos hacer es usar la etiqueta EM, que básicamente es una etiqueta que le da como un estilo cursivo. Ahora, si colocamos la etiqueta EM a HTML, decimos, ¿ve? Aquí visualmente crea una diferenciación en todo el contenido. Entonces, de esta manera decimos de que es importante este contenido o esta mención que se habla aquí. Aquí estamos hablando de HTML. Bien puede ser en algún texto o si estamos creando un contenido médico, alguna fórmula o alguna mención de algo en particular o algo importante. En este caso es el tema de cursiva. Ahora, sin embargo, si queremos que se vea a primera vista, que es algo súper importante o tiene una importancia más relevante dentro del contenido, esto es importante mencionar y destacar que es una importancia dentro del contenido. Por ejemplo, pudiésemos utilizar lo que es la etiqueta strong. La etiqueta strong básicamente es como que si estuviéramos creando un documento y le pusiéramos negrita o resaltáramos esa palabra en particular. Visualmente se vería así. Tenemos lenguaje que queremos resaltar y HTML. Entonces HTML a simple vista y lenguaje, lo que es HTML y lenguaje, resalta en el resto del contenido. Pero lenguaje, como es digamos que es una palabra que queremos resaltar de forma más importante o priorizarla en el tema, más que HTML, la ponemos en negrita. Esto también ayuda a todo lo que es el SEO, todo lo que es estructura y HTML de una forma correcta nos va a ayudar a que el SEO y a que los motores de búsqueda posicionen bien nuestro sitio web. Por eso es importante resaltar estas cosas que a simple vista se pueden ver como algo simple, algo sencillo, pero es muy importante. Es muy importante a la hora de crear contenido y a la hora de estructurar nuestro sitio web. Otro que pudiésemos utilizar o que pudiésemos hacer uso en el tema de hacer énfasis en el contenido es el de los subrayados.
Por ejemplo, si queremos, ya vimos que porque cuando creamos un link o un hipervínculo o un enlace, se crea por defecto un subrayado, pero no es la manera correcta para crear otro contenido que queremos resaltar de igual manera. A ver, aquí, bueno, vamos un poco más abajo. Y queremos lore ipsum. Esto es, bueno, básicamente esto es latín. Lore ipsum es como es una manera de crear contenido, de crear párrafo de ejemplo. ¿Ya? Si nosotros queremos crear un subrayado, lo que usamos la etiqueta U o underline en inglés. Entonces creamos dentro de esas etiquetas, agregamos el contenido que queremos subrayar y aquí está. Lore ipsum. Esta es una manera también de utilizar los énfasis o hacer énfasis en alguna palabra dentro del contenido que estamos escribiendo.